Buen día. Siendo las 17:15 del día 29 de octubre de 2015, se da inicio a la cuarta sesión ordinaria de octubre del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. Les doy la más cordial bienvenida a mis compañeros consejeros, coordinador de capacitación y difusión en suplencia de la Secretaria Ejecutiva, a quienes se les solicita guardar el debido orden y respeto, permanecer en silencio y abstenerse de cualquier manifestación que pudiera afectar la buena marcha de la sesión. Dicho lo anterior, coordinador, por favor, pase lista. Conforme a la lista de asistencia que fue previamente firmada por los consejeros y por estar presentes en este momento, se hace constar por orden alfabético que se encuentran presentes los consejeros Estudillo Osuna Elba Manuela, consejera ciudadana titular; Oslehuetu Agón Francisco, consejero ciudadano presidente; Sandoval López Octavio, consejero ciudadano titular. Por lo tanto, le informo que existe quórum legal para celebrar la presente sesión. Gracias, coordinador. En virtud de lo anterior, se declara instalada la cuarta sesión ordinaria de octubre de 2015 del Pleno de este Instituto. Por favor, coordinador, sea tan amable de dar lectura al orden del día. Claro que sí, consejero. El orden del día propuesto para esta sesión es el número 1, pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal. Número 2, declaración de instalación de la sesión. 3, lectura y aprobación del orden del día. 4, lectura y aprobación en su caso de las siguientes actas. A, de la segunda sesión ordinaria de octubre del Pleno del ITAIP, celebrada el 14 de octubre de 2015. B, de la tercera sesión ordinaria de octubre del Pleno del ITAIP-BC, celebrada el día 22 de octubre de 2015. El número 5, asuntos específicos a tratar. A, presentación, en su caso discusión y o aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión identificados con los números de expedientes siguientes: RR-157-2015, interpuesto en contra de la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental del Estado. 2, RR-165-2015, interpuesto en contra del 21 Ayuntamiento de Mexicali. 3, RR-195-2015, interpuesto en contra de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 4, RR-197-2015, interpuesto en contra del 21 Ayuntamiento de Mexicali. 5, RR-222-2015, interpuesto en contra del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado. Punto número B, presentación, en su caso discusión y o aprobación del avance correspondiente al tercer trimestre del Programa Operativo Anual 2015. Punto C, presentación, en su caso discusión y o aprobación del avance correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2015 con el programático, presupuestal, financiero e indicadores de gestión. Y el D, la propuesta de modificación de estadísticas en la página del ITAIP-BC, esta propuesta en el siguiente sentido: que se incluya en el listado de recursos de revisión la fecha de recepción del mismo y fecha de resolución. B, que en la ficha de las resoluciones se incluya el seguimiento al cumplimiento de los sujetos obligados en los casos aplicables, es decir, si se ordena entregar la información o modifica la respuesta. C, que en la ficha de resolución se incluya si hubo vista y el seguimiento a la misma. D, que el listado general de estadísticas aparezca por sujeto obligado, las resoluciones en contra y cumplimiento de las mismas, así como el seguimiento a las vistas. Punto número 6, asuntos generales. 7, resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. 8, fecha y hora para celebrar la próxima sesión. Y 9, clausura de la sesión. Es cuanto, presidente. Gracias, coordinador. Se somete a la consideración del Pleno el orden del día propuesto para que, si lo desean, soliciten la desincorporación de algún tema o sean incorporados en asuntos generales aquellos temas que no requieran examen previo de documentos o sea de obvia o urgente resolución. ¿Consejeros? Sí, me gustaría proponer en primer término la desincorporación del inciso D del orden del día con los 4 puntos que incluye. Esto en virtud de que en reunión privada llegamos a la conclusión de que teníamos que analizar un poco más a detalle la información con la coordinación de asuntos jurídicos y lo incorporaremos, esperemos, en sesiones posteriores, ¿no? Haciendo énfasis en que es importante que modifiquemos las estadísticas que estamos presentando en la página del instituto para dar más información a la ciudadanía. También me gustaría incorporar en asuntos generales la autorización por parte de este pleno para la asistencia del consejero ciudadano Octavio Sandoval y
su servidora, la consejera ciudadana Elba Escudillo, a la próxima reunión del Sistema Nacional de Transparencia que se llevará a cabo en la Ciudad de México los próximos días 5 y 6 de noviembre de este año. Esa sería mi solicitud, señor presidente. Muchas gracias. Sí, también, si te parece, hacer una consideración ahí en asuntos generales para bajar el punto B, relativo a la presentación en su caso, discusión y aprobación del avance correspondiente al tercer trimestre del programa operativo anual 2015, dado que está contemplado en el siguiente punto, en el punto C. Está repetido, nada más excluirlo del conjunto de la orden. Muy bien. Coordinador, por favor, someta a votación esta incorporación. Tengo entendido que usted va a subir un asunto en asuntos generales. Sí, el asunto de... sí, cierto. Disculpen. La incorporación en asuntos generales, siguiente. Como todos sabemos, dentro de la tradición mexicana se encuentra muy arraigado el Día de Muertos, y en vista de que la mayoría de los sujetos obligados del Estado otorgaron a su personal el día lunes 2 de noviembre, se propone ante este pleno el acuerdo de otorgar como día de descanso el día lunes 2 de noviembre a todo el personal del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. Lo anterior basado en el acuerdo por el que se determina el calendario anual de labores para el ejercicio fiscal 2015 del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, en el que, en el acuerdo primero, a la letra dice: de igual manera, son días de descanso obligatorio los demás que señala el calendario oficial o concedan las autoridades públicas lo anterior, independientemente de que el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Baja California y los trabajadores convengan en una modalidad equivalente para permitir los descansos o de que se acuerden otros días de descanso obligatorios. En cuanto, estimados consejeros, lo dejo a su consideración. ¿No se tiene algún comentario al respecto? ¿Algún comentario al respecto? Por favor, sométalo a la votación. Voy a leer el orden del día modificado, claro, solamente en lo que se refiere al punto 5, que son asuntos específicos a tratar, sí, que es donde se incorporaron y se desincorporaron temas, así como el 6, asuntos generales, quedando de la siguiente manera. Punto número 5, asuntos específicos a tratar, los 5 recursos de revisión que ya se presentaron. En el B sería la presentación, en su caso discusión y aprobación del avance correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2015, que incluye los avances programático, presupuestal, financiero e indicadores de gestión. Y ese es el punto, nada más el punto B. Y en asuntos generales, 2 asuntos a tratar. El primero es la autorización para asistir a la reunión del Sistema Nacional de Transparencia el 5 y 6 de noviembre en la Ciudad de México, y la permuta del día 2 de noviembre como día de descanso para todo el personal del Instituto de Transparencia. Gracias, coordinador. Ahora sí, por favor, someta a votación este nuevo orden del día modificado. Claro que sí. Se somete a consideración, a votación del Pleno, en votación nominal por orden alfabético, la aprobación del orden del día modificado. Estudillo Osuna. Aprobado. Oslehuetu Abón. Aprobado. Sandoval López. Aprobado. Consejero presidente, existiendo 3 votos a favor, se aprueba el orden del día modificado. Gracias, coordinador. Por favor, pase al siguiente punto de orden del día. El siguiente punto del orden del día es lectura y aprobación en su caso del acta de la segunda sesión ordinaria del Pleno del ITAI-PC, celebrada el 14 de octubre de 2015. Se propone la dispensa de la lectura del acta porque fue remitida anteriormente. Se pregunta a los consejeros si hay comentarios para que se agreguen. Si no hay comentarios que agregar, por favor, comenta la votación este punto de orden del día. ¿Hay algún comentario? No. Someto a votación la aprobación del acta de la segunda sesión ordinaria del Pleno del ITAI del día 14 de octubre de 2015 en votación nominal por orden alfabético. Estudillo Osuna. Aprobado. Oslehuetu Abón. Aprobado. Sandoval López. Aprobado. Consejero presidente, existiendo 3 votos a favor, se aprueba el acta. Gracias, coordinador. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Gracias. El siguiente punto del orden del día es la lectura y aprobación en su caso del acta de la tercera sesión ordinaria del Pleno del ITAI-PC, celebrada el día 22 de octubre de 2015. Se propone la dispensa de la lectura del acta
porque fue repetida anteriormente. Se pregunta a los consejeros si hay comentarios para que se agreguen. Ninguno. Si no hay comentarios que agregar, por favor, se somete a votación este punto de orden del día. Claro que sí, se somete a su consideración en votación económica el acta de la tercera sesión ordinaria del Pleno del ITAIR, por lo que le pido que aquellos que se encuentren a favor evitan su voto en este momento. Por favor. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba el acta de la sesión ordinaria del día 22 de octubre de 2015. Coordinador, por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Claro que sí. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso, discusión y aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado como RR-157-2015 que presenta la consejera Estudillo Osuna. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, se da el uso de la voz a la consejera Eva Estudillo para que ponga el punto hasta que un tiempo máximo de 15 minutos. Gracias, consejero presidente. El recurso de revisión 157/2015 versa sobre la solicitud de información a la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental del Estado. La solicitud iba en el siguiente sentido. El particular solicitó cuántas ponencias, cuál fue el tema, en qué evento y en qué ciudad de este estado o bien de algún otro estado del país ha dado la titular de la Unidad Concentradora de Transparencia en materia de transparencia y acceso a la información pública, indicando además quién o qué organismo la invitó, acreditándolo con las evidencias correspondientes. El sujeto obligado respondió señalando las funciones de la Unidad Concentradora de Transparencia descritas en el artículo 39 de la Ley de Transparencia. El ciudadano, ahora recurrente, presentó recurso de revisión en los siguientes términos. Lo que pedí no concuerda con lo que me dan. Además, la solicitud la hice el 14 de mayo y me la amplían al 29 de mayo solo para darme esa absurda respuesta el 12 de junio. El sujeto obligado dio respuesta al recurso de revisión manifestando que le fue colmado debidamente su derecho a la información. Sin embargo, a efecto de satisfacer nuevamente en forma plena su petición, exhibía el currículum de la titular de la Unidad Concentradora de Transparencia, en la cual se aprecia, entre otras cosas, las ponencias que ha impartido la titular de la unidad en congresos nacionales e internacionales, su experiencia docente y profesional, todo ello relacionado con el derecho a saber, coautoría de libros, etc. Por otra parte, con relación a sus actividades como titular de esta unidad, anexa los cursos, ponencias y actividades que en materia ha llevado a cabo. Entrando al estudio del presente recurso, analizando la solicitud original de acceso a la información en contraste con la respuesta otorgada por parte del sujeto obligado, se deduce indudablemente que lo señalado por el artículo 39 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado no corresponde con la petición realizada por el particular. No obstante lo anterior, y en virtud de que durante la substanciación del presente recurso de revisión el sujeto obligado pretendió subsanar su conducta omisiva, haciendo entrega de documentación relativa al currículum de la titular de la Unidad Concentradora de Transparencia y a las ponencias que impartió la titular de la unidad en congresos nacionales e internacionales, este órgano garante considera necesario realizar el análisis de dichas documentales, de las cuales se advierte, en primer término, que no toda la información corresponde con lo solicitado. Lo anterior en virtud de que si bien la información curricular de la titular de la Unidad de Transparencia hace referencia a la participación de dicha servidora pública como ponente en congresos nacionales e internacionales, las mismas no se refieren a temas de transparencia. De igual manera, el resto de la documentación se advierte que contiene información relativa a reuniones de trabajo y análisis, sesiones, seminarios y conferencias impartidas por otros organismos, así como acciones de difusión impartidas por la Unidad Concentradora de Transparencia, mas no directamente por su titular.
campañas de promoción y difusión, talleres, inauguraciones de eventos a las que asistió la titular, así como jornadas de trabajo en materia de transparencia. Ahora bien, de la información entregada que sí forma parte de la materia de la solicitud, esto es, aquellas ponencias, exposiciones llevadas a cabo por la titular de la Unidad de Concentradora de Transparencia, se advierte que con ella no se colma el derecho de acceso a la información violentado, pues la misma no fue entregada en los términos solicitados al omitir hacer referencia de manera clara respecto al tema expuesto en dichas ponencias, evento específico, lugar en que se llevó a cabo, organismo que realizó la invitación, desatendiendo lo señalado por el artículo 3 de la ley de la materia. Por lo que el sentido de la resolución es modificar la respuesta del sujeto obligado para que de manera clara informe el sujeto obligado en cuántas ponencias ha participado la titular de la Unidad de Concentradora de Transparencia y el tema de las mismas, en qué ciudad se llevaron a cabo e indicando quién o qué organismo la invitó a participar en ellas. Es cuanto, ciudadano. Gracias, consejera. Consejeros, si tienen comentarios a favor de alistarse, les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta el tiempo máximo de 5 minutos. Consejero, No, pues consejera. No, ningún comentario. Si no hay comentarios, por favor, pase a la votación de este proyecto de resolución, por favor, coordinador. Claro que sí, consejero. Se somete en votación nominal por orden alfabético el proyecto de resolución expuesto, identificado como RR, diagonal 157, diagonal 2015, Estudillo Osuna. A favor. Oslewey Duagón. Aprobado. Sandoval López. aprobado. Consejero presidente, le informo que existen 3 votos a favor, por lo que se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución expuesto. Gracias, coordinador. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Claro que sí. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso, discusión y o aprobación de los proyectos de resolución identificado como RR diagonal 165 diagonal 2015, expuesto por el consejero Sandoval López. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, cedo el uso de la voz al consejero Octavio Sandoval para que exponga el punto hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, consejero presidente. Voy a dar lectura al proyecto de resolución sobre el recurso de revisión identificado como número 100-R165-2015, en el que el sujeto obligado fue el 21º Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, y la solicitud de información del recurrente versó en los siguientes términos. El particular solicitó la versión pública de los expedientes y o toda la documentación relacionada a predios embarcados por el CUM desde el 2013 a la fecha de esta solicitud, además especificando si han sido rematados, por qué monto y cuánto se ha devuelto del remanente a los propietarios. La respuesta inicial del sujeto obligado versó en los siguientes términos. Anexó una relación de predios embarcados por el Consejo de Urbanización de Mexicali en el periodo comprendido de 2013 a la fecha, la cual contenía el número de obra, clave catastral y nombre del usuario, informando que ningún predio de dicha lista anterior había sido rematado. Lo anterior no satisfizo al recurrente, por lo que originó la interposición del presente recurso de revisión en los siguientes términos. Señaló, fue entregada en el formato incomprensible y con problemas para abrir por cualquier programa, por lo que solicito la información sea enviada en formato PDF. En la contestación del recurso, el sujeto obligado manifestó que se dio respuesta a la solicitud misma que fue enviada vía Infomex, precisando que la entrega de dicha información no fue en una modalidad distinta o en archivo incomprensible, como así lo manifiesta la parte recurrente en su escrito inicial de recurso. Se puede apreciar la respuesta otorgada al solicitante. Lo anterior obligó a entrar al estudio de la materia, ¿sí?, y analizando la solicitud original de acceso a la información en contraste con la respuesta otorgada por parte del sujeto obligado,
y de las manifestaciones de ambas partes durante la substantación del presente recurso de revisión. El pleno de este órgano garante ingresa al sistema electrónico para la tramitación de solicitudes de acceso a la información pública, denominado Infomex, de manera específica en lo relativo a la solicitud identificada con el número de folio 00031.515, advirtiendo que, contrario a lo manifestado por la parte recurrente, el sujeto obligado dio respuesta a la solicitud mediante documento archivo SPI híbrido en formato DocX, esto es, en formato estándar con el que pueden transferirse textos y el cual es posible acceder sin dificultad alguna. Ahora bien, la parte recurrente únicamente se informó respecto del formato incomprensible del archivo entregado por el sujeto obligado, atendiendo a los principios de suplencia de la queja, así como al de máxima publicidad. Este órgano garante procede a analizar el contenido de la información en el archivo referido. A la luz de dicha documental se advierte que el sujeto obligado informó respecto del número de obra, clave catastral y número de usuario de los predios embargados por el Consejo de Urbanización Municipal de Mexicali, indicando que ninguno de dichos predios ha sido rematado, pero fue omiso en hacer entrega de la versión pública de dichos expedientes y o de toda la documentación relacionada con dichos predios, transgrediendo de esta forma el derecho de acceso a la información del particular. Sin independencia de lo anterior, no debe pasarse inadvertido que del contenido de la documentación entregada por el sujeto obligado se advierte que la misma contiene el nombre y apellido de particulares, esto es, contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. En virtud de ello, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 5, fracción segunda, séptima y vigésima, artículo 29, fracción segunda y artículo 34 de la Ley de Transparencia, se concluye que el sujeto obligado debió haber elaborado la versión pública de cualquier información con la que pretendía dar acceso a la información al recurrente. Esto es, entregar la documentación en la cual se da acceso a la información, eliminando o omitiendo las partes o secciones que contienen datos personales. Por lo anterior, el sentido de la resolución propuesta en los siguientes términos: este órgano garante modifica la respuesta emitida por el sujeto obligado para que entregue a la parte recurrente la versión pública de los expedientes y o toda la documentación relacionada con los predios embargados por el Consejo de Urbanización Municipal de Mexicali desde 2013 a la fecha de la solicitud de acceso a la información identificada con el folio 00031.515. Es cuanto, consejeros. Gracias, consejero. Consejero, si tienen comentarios a favor de listarse, les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Consejeros, comentarios. Coordinador, por favor, que meta a votación este proyecto de resolución. Claro que sí, consejero presidente. Se somete en votación nominal por orden alfabético el proyecto de resolución expuesto, identificado como RR-165-2015, Estudillo Osuna, Aprobado. Ostlehuaytu Aguón, Aprobado. Sandoval López. Aprobado. Consejero presidente, existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto antes descrito. Gracias, coordinador. Por favor, pasar al siguiente punto del día. Claro que sí, es la presentación, en su caso, discusión y o aprobación de los proyectos de resolución, identificado como RR-195-2015, que expondrá también el consejero Sandoval López. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, cedo el uso de la voz del consejero Sandoval para que exponga el punto hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, consejero presidente. Voy a pasar a dar lectura al proyecto de resolución sobre el recurso de revisión identificado como WR-195-2015, en el que el sujeto obligado es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, y la solicitud de información del recurrente versó en los siguientes términos. Solicitó la cantidad de vehículos reportados como robados durante el año 2014 de la marca Chevrolet modelo Aveo
año 2014 en todas sus versiones en el municipio de Mexicali, Baja California. El sujeto obligado, la respuesta inicial fue en los siguientes términos. Respondió que no le correspondía la generación, administración, posesión o manejo de dicha información en el ejercicio de sus funciones, que no obstante lo anterior, se considera que el manejo de dicha información le corresponde a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, por lo que lo invita a que dirija dicha solicitud a esta instancia de gobierno. El recurrente se inconformó y manifestó en el recurso de revisión lo siguiente: la solicitud de información realizada fue al Poder Ejecutivo como sujeto obligado, a la cual contestó la dependencia señalada diciendo que no poseía dicha información solicitada y que la dependencia que considera maneja la información es otra, a lo cual ambas dependencias pertenecen al mismo sujeto obligado, por lo cual considero que la Unidad Concentradora de Transparencia del Gobierno del Estado debió remitir la solicitud a la dependencia que consideraran debida. En la contestación del recurso, el sujeto obligado manifestó que nunca determinó la declaración de inexistencia de la solicitud requerida por la parte quejosa, sino que no corresponde a esta Secretaría la generación y administración de dicha información, considerando que el manejo de esta compete a la Procuraduría General de Justicia del Estado, razón por la cual se invitó al requirente de información a que dirigiera su solicitud a dicha instancia de gobierno. Y manifestó también que nunca existió declaración de inexistencia de la información, así tampoco la negativa de acceso a dicha información. Entrando al estudio, este órgano garante, en su análisis y de conformidad con el artículo 81 de la Ley en materia de transparencia, señala que deberá suplir las deficiencias del recurso siempre y cuando cuente con los elementos suficientes para ello y no altere el contenido original de la solicitud de acceso a la información pública. De conformidad con ello y en relación con el artículo 78, fracción segunda de la Ley de Transparencia, relativa a la declaración de inexistencia de la información, debe precisarse que del escrito de cuenta presentado por la parte recurrente, este también se agravia en el sentido de que el sujeto obligado en su respuesta le informa que la información solicitada corresponde a la Procuraduría General de Justicia del Estado, por lo cual se advierte que en ningún momento se declaró la inexistencia de la misma, motivo por el cual la causal por la cual se procedió a admitir el presente recurso fue la establecida en la fracción primera del artículo referido, relativo a la negativa de acceso a la información. En virtud de lo anterior, se deduce que este órgano garante jamás actuó de manera inexacta ni extralimitada. Una vez esclarecido lo anterior y en virtud de la respuesta otorgada por el sujeto obligado a la solicitud de acceso a la información pública que dio origen al presente procedimiento, en primer término conviene citar que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en su artículo 68, señala que el Ministerio Público es la institución encargada de la investigación, persecución de los delitos, el cual se auxiliará con la policía que estará bajo su conducción. Asimismo, intervendrán todos los demás negocios que determine esta Constitución y las leyes expresadas en el numeral número 70, es decir, el Procurador General de Justicia, los subprocuradores, agentes del Ministerio Público y aquellos que por ley representen al Ministerio Público, siendo la primera quien sienta las bases de coordinación para la investigación de los delitos, así como del auxilio de los peritos y técnicos de la Policía Ministerial. En relación con lo anterior, en los numerales del artículo 22 y 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California, se señala que el Procurador General de Justicia del Estado, el titular del Ministerio Público, es la institución a la que incumbe el ejercicio de la acción penal y de investigación y tendrá a sus órdenes inmediatas la Policía Judicial, así como órgano de investigación previa ejecución de mandatos judiciales, correspondiéndole a dicha Procuraduría la acción penal para que se ejerciten los órganos legalmente competentes y hacer cesar la comisión de los delitos con la debida eficacia y oportunidad.
Tal como quedó establecido en la normatividad anteriormente aludida, el titular del Ministerio Público es el Procurador General de Justicia del Estado. De acuerdo con lo anterior, la ley orgánica de dicha entidad del Poder Ejecutivo, en su capítulo de disposiciones generales, artículo 6, señala las funciones del Ministerio Público, deduciéndose que, tal como lo señaló el sujeto obligado en su respuesta, efectivamente no es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado la entidad del Poder Ejecutivo que genera, administra, procede la información en materia de la solicitud. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, no se encuentra obligado a entregar dicho requerimiento, ya que, como se explicó, es la Procuraduría General de Justicia del Estado y el Ministerio Público el poseedor de dicha información. Por lo anterior, el sentido de la resolución se proponen los siguientes términos. Este órgano garante confirma la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Consejeros, si tienen comentarios, por favor de listarse. Les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Consejera Astudillo. Ningún comentario. Consejero. No, ninguno. Si no hay comentarios, por favor, coordinador, someta a votación este punto de orden del día. Claro que sí, consejeros, se somete en votación nominal por orden alfabético el proyecto de resolución identificado como RR diagonal 195 diagonal 2015, Estudillo Osuna, Aprobado. Osleguey Dugabón, Sandoval López. Aprobado. Consejero presidente, existiendo 3 votos a favor, e informo que se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución ante sus expuestas. Gracias, coordinador. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso discusión y o aprobación de los proyectos de resolución del recurso de revisión identificado como RR diagonal 197 diagonal 2015, que expondrá el consejero presidente. Gracias, coordinador. En uso de la voz, me permito exponer lo siguiente. El número de expedientes es el recurso de revisión RR diagonal 197 diagonal 2015. El sujeto obligado es el 21º Ayuntamiento de Mexicali. La solicitud consiste en que el particular solicitó cuántos automóviles tipo patrulla se compraron para el ejercicio de las funciones de seguridad pública, así como el costo de cada unidad individual en promedio y el modelo de automóvil preferido por su potencial y desempeño del mes de enero a diciembre de 2014. La respuesta del sujeto obligado consistió en que informó que se adquirieron un total de 96 unidades modelo Sur 2015 con un costo individual de 222.737 pesos moneda nacional y un pick-up 2014 con un costo individual de 537.136 pesos moneda nacional. Estos modelos son adquiridos en base a los resultados y experiencias obtenidas. La interposición del recurso de revisión consistió en: no me especificaron el modelo de automóvil tipo pick-up fue el que adquirieron, ni tampoco el total de las 96 unidades. No especificaron cuántas unidades fueron los modelos llamados Sur, ni la marca de este tipo de automóvil, ni tampoco cuántas unidades fueron tipo pick-up, así como omitieron la marca y el modelo de este tipo de unidades. La contestación del sujeto obligado consistió en que el sujeto obligado presentó su contestación en los mismos términos señalados en la respuesta a la solicitud de acceso a la información. El estudio del asunto consiste en virtud de las manifestaciones de la parte recurrente durante la sustanciación del presente procedimiento, este órgano garante estima prudente hacer referencia al criterio 27/10 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, el cual establece que en aquellos casos en los que los recurrentes amplíen los alcances de su solicitud de información o acceso a datos personales a través de su recurso de revisión, esta ampliación no podrá constituir materia del procedimiento a sustanciarse. Por lo tanto, es evidente que lo referido por la parte recurrente mediante su presentación
del presente recurso de revisión relativo a la marca de las unidades adquiridas por el sujeto obligado no forma parte de la solicitud original de acceso a la información pública que dio origen al presente procedimiento, motivo por el cual tales agravios deben ser desechados por este órgano garante al resultar inoperantes. Ahora bien, una vez analizada la solicitud original de acceso a la información, en contraste con la respuesta otorgada por parte del sujeto obligado y del resto de las manifestaciones vertidas por la parte recurrente, se advierte que si bien se informó de manera clara cuántos automóviles tipo patrulla fueron adquiridos para el ejercicio de las funciones de seguridad pública durante el periodo de tiempo señalado por el particular, así como su costo individual en promedio, indicando algunas unidades con modelo SURU, del mismo modo fue omiso en especificar el modelo de los vehículos automóviles de patrullas tipo pick-up adquiridas, transgrediendo así el derecho de acceso a la información de la parte recurrente. El sentido de la resolución es el siguiente. Este órgano garante modifica la respuesta emitida por el sujeto obligado para que informe el modelo de los vehículos automóviles de patrullas tipo pick-up adquiridas en el año 2014. Consejeros, si tienen comentarios, por favor, de listaje. Recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por tiempos de 5 minutos. Consejero, No, ninguna pregunta. Por favor, el coordinador, someter a votación este punto de orden del día. Claro que sí, consejero. Se somete en votación nominal por orden alfabético el proyecto de resolución identificado como RR-197-2015, Estudillo Osuna, Aprobado. Oslewey Dubagón, Aprobado. Sandoval López. Aprobado. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución antes expuesto. Gracias, coordinador. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Claro que sí, el siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso, discusión y o aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado como RR-222-2015 que expondrá el consejero Sandoval López. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, cedo el uso de la voz al consejero Jaime Sandoval para que exponga el punto hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, consejero presidente. El asunto que voy a exponer es el identificado, ya que señaló, como WR 222-2015, en el que el sujeto obligado es el registro público de la propiedad y comercio del Estado de California y la solicitud de información. Con los siguientes términos, el particular solicitó la versión digitalizada de 11 escrituras y documentos inscritos en el registro público de la propiedad y de comercio de la ciudad de Mexicali, Baja California, proporcionando sus respectivos datos de identificación. La respuesta al sujeto obligado se dio en los siguientes términos. Señaló que la información debe de solicitarse en los módulos de atención al público y cubrir los costos correspondientes al trámite según la ley de ingresos. El recurrente presentó su inconformidad a los siguientes términos y señaló: la respuesta es contraria de derecho, en atención a que determinó negar la entrega de la información solicitada en formato digital por estimar que se trataba de información pública respecto de la cual se tenía total acceso en las oficinas del registro público de la propiedad. El contenido digital peticionado no puede ser adquirido en las oficinas del registro público, sino que únicamente puede ser adquirido por este conducto. Además, únicamente puede ser adquirido, por lo anteriormente expuesto, se sostiene que precisamente el suscrito acudía a solicitar la información en archivos digitales, a lo que los dependientes de la institución me dijeron que no se les podía permitir realizar tal actividad. La autoridad pretende someterme a un trámite que ni siquiera se encuentra previsto por la normatividad que cita, dado que la versión digital peticionada no forma parte de los servicios que previo pago de derechos pueda ser entregada a los particulares en las oficinas. La información no fue requerida mediante reproducción fotostática, sino mediante envío digital, de ahí que no exista motivo por el cual deba sujetarse a tales cosas, manifestó el recurrente por recurso de revisión.
y el sujeto obligado fue omiso en dar contestación al presente recurso de revisión. Sobre el estudio del tema de la materia y analizada la solicitud de acceso a la información en contraste con la respuesta otorgada por el sujeto obligado y de las manifestaciones de la parte recurrente en la interposición del presente recurso, resulta procedente invocar la Ley del Registro Público de la Propiedad y Comercio, misma que establece en su artículo 67 que las personas podrán obtener del registro público copias simples de las inscripciones y anotaciones que conforman el archivo, mediante el sistema de cómputo que se adopte, así como copia certificada de las inscripciones, constancias y demás sujetos y demás documentos contenidos en los libros que integran el archivo registral, documental y electrónico del registro público. Igualmente, el artículo 68 señala que el registro público contará con los medios de consulta documental y electrónicos. De conformidad con los artículos antes invocados, se advierte que el sujeto obligado cuenta con medios de consulta tanto documental como electrónica para acceder a la información relativa a sus inscripciones, constancias y demás documentos contenidos en su archivo registral. En relación con lo anterior, el pleno de este órgano garante ingresa al enlace electrónico relativo a la relación de trámites que se realizan en el registro público de la propiedad, observando que existe un trámite establecido para expedición de información registral respecto de inscripciones, constancias y demás documentos contenidos en el archivo registral y documental, así como electrónico del registro público. Dicha narrativa resulta necesario hacer mención del artículo 66 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual señala que cuando la información solicitada corresponda a un trámite previamente establecido y previsto en una ley, se orientará al solicitante para que inicie el procedimiento correspondiente por esa vía. El mismo precepto legal, en su última parte, indica que, habiendo orientado al solicitante en los términos señalados, la solicitud de información se considerará satisfecha. En este sentido, si bien el sujeto obligado informó en su respuesta que debe solicitarte en los módulos de atención al público y cubrir los costos correspondientes al trámite, no fue extensivo en orientar al particular de cómo iniciar propiamente el procedimiento correspondiente establecido en la ley. Así pues, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todo acto de autoridad debe ser expresión de derecho, debiendo ser elaborado, emitido y ejecutado ciñéndose al principio de legalidad, esto es, debe estar adecuadamente fundado y motivado. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en diversas ocasiones por este punto. Por lo tanto, aun cuando la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de California no establece que las respuestas que emitan los sujetos obligados deban encontrarse debidamente fundadas y motivadas, del texto constitucional, así como de las tesis anteriores, se desprende la obligación inminente de estos de emitirlos en los términos anteriormente señalados, es decir, fundada. El sentido de la resolución es en los siguientes términos: este órgano garante modifica la respuesta emitida por el sujeto obligado para que le indique a la parte recurrente de manera fundada y motivada cuál es el trámite previamente establecido para acceder a la información materia de la solicitud de acceso a la información que de origen al presente procedimiento. Es cuanto, presidente. Gracias, consejero. Consejeros, si tienen comentarios, por favor de enlistarse. Les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Consejeros, por favor. Ninguno. Si no hay comentarios, por favor, coordinador, someta a votación este punto de día. Claro que sí, consejeros. Se somete en votación nominal por orden alfabético el proyecto de resolución expuesto, identificado como RR-222-2015. Estudillo Osuna, Costlewey Dubagón, Aprobado. Sandoval López, Aprobado.
Consejero presidente, existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución antes expuesto. Gracias, coordinador. Por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. Claro que sí, el siguiente punto del orden del día es el punto B, que es la presentación, en su caso, discusión y o aprobación del avance correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2015, que es el programático, presupuestal, financiero e indicadores de gestión. ¿Quién nos va a exponer? El Contralor y la Coordinadora de Administración y Procedimientos. Bien. Sí, adelante, se da vista al Contralor para que presente este punto del orden del día. Sí, señores, buenas tardes, señor presidente, buenas tardes, señores consejeros. Para presentarles, hicieron algunos ajustes a las observaciones que habían remitido los coordinadores de área. Entonces, es un documento que se estaría, de terminar, presentando ante el Congreso del Estado. Esencialmente, estamos reportando el tercer trimestre del ejercicio 2015 en cuanto a las acciones realizadas, confrontándolas con las acciones que estaban programadas para cada una de las acciones que constituyen el Programa Operativo Anual 2015. En su gran mayoría se cumplieron las metas, las acciones que estaban programadas. Muchas de la mayoría de ellas fueron rebasadas el número de acciones contra lo programado, y solamente por excepción hay algunas que no fueron logradas en su programación y quedaron un poco bajos. Se están reprogramando en esencia para el cuarto trimestre del ejercicio. También comentar que las modificaciones programáticas que se enviaron en este mes de octubre estarían de ser aprobadas, surtiendo efectos para el cuarto trimestre, de tal manera que hasta este tercer trimestre, en corte el 30 de septiembre, están los términos del programa operativo anual que fue autorizado al inicio del año, sin considerar todavía las modificaciones que se llevaron a cabo en este paquete de recalendarizaciones, reducciones, ampliaciones y cancelación de acciones. Para efectos ustedes tenían el documento ya y entiendo que con este último documento que les entrego solamente se adecuan algunas de las explicaciones. Nada más comentarles, por ejemplo, la acción 1.2 que tiene que ver con firmas de convenios, que en este caso se tiene una expectativa de firmar 3 convenios, lo cual rebasaría lo que traíamos programado de 4 en total. Tenemos también la acción 1.3 que tenía que ver con el compendio. No sé, Miguel, si podemos hacer no traigo mis lentes, está la en chiquita. Perdón. Una disculpa, no me agarré los papeles y no. Mis lentes, una disculpa. Trataba de verlo, pero no. ¿En cuál estás? ¿En el
1.3 Las conferencias. son las conferencias del derecho de acceso a la información pública, que de hecho se están disminuyendo el paquete de modificaciones a 12, y toda vez que ya tenemos un número realizado, estaríamos, gracias, tenemos 9 ya realizadas, estaríamos yendo por 3 en el cuarto trimestre para lograr la meta anual. Y decía yo que en firma de convenios en este trimestre no se logró firmar ninguno, sin embargo están 3 por firma, con lo cual lograríamos 5 en total y tendríamos 4 por meta anual, estaríamos rebasando la meta anual. Y lo del convenio, pues bueno, no se tenía programado y pues como ya se determinó, se está proponiendo la cancelación. En cuanto a la meta 1.12, me estoy yendo a las que no se cumplieron al 100%, que es lo de los chats con la ciudadanía, de 8 acciones que tenían programadas, se llevó a cabo una. Por aquí cabe señalar que en el paquete de modificaciones estamos disminuyendo a 11, con lo cual con 8 que ya tenemos acumuladas estaríamos por 3 chats en el cuarto trimestre para cumplimentar al 100% la meta. Y la acción 1.13, que si bien este trimestre no estaba programada, tiene que ver con la encuesta de percepción social en materia de transparencia. Tendría que estarse llevando a cabo en el cuarto trimestre para complementar la meta anual determinada. En cuanto a las metas 1.14, 1.16, 1.17, todas estas están siendo rebasadas por mucho en cuanto a boletines emitidos por parte de la Coordinación de Capacitación y Difusión, participación en ferias, en cuanto a la instalación de módulos itinerantes. Todo esto se ha rebasado contra lo planteado al inicio del ejercicio. Señalar que en la meta 1.21 tiene que ver también con la administración del chat ciudadano. Esto es en el área de coordinación de evaluación y seguimiento, y pues sigue la suerte de las acciones que lleva la difusión y capacitación. Al disminuirse los chats, se disminuye también en esta otra meta en cuanto a la administración de la transmisión de los mismos. En cuanto a la acción 1.22, no se tenía programado para el trimestre, se llevaron a cabo 2 acciones en cuanto a desarrollar aplicaciones tecnológicas que programaban mayor interacción con la sociedad, y esto tuvo que ver con el portal para el Secretariado Técnico Tripartita de Gobierno y Parlamento Abierto en Baja California, además de haberse actualizado la versión 3 del portal de internet del instituto. Con ello pues se logró el 100% de la meta anual que no se había cumplido en trimestres anteriores. Ya con esto cubrimos el 100%. Comentar en las demás se viene cumpliendo debidamente. En cuanto al programa 1, meta 2 de promover la cultura de la transparencia, comentar que tenemos en las metas 1.26 de talleres de capacitación a sociedad civil, se hicieron 2 acciones, de una que estaba programada para el trimestre, y tenemos igualmente en la 1.27 de organizar las sesiones de la Red Ciudadana por la Transparencia y Seguimiento de Acuerdos Generados. Se tenía una programada, se realizaron 2, con lo cual duplicamos las acciones del trimestre en estas acciones. El resto de las acciones se cumplimentaron tal cual estaban programadas, salvo la 1.32 de orientar a las unidades de transparencia de los sujetos obligados para el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información, que corresponde a la Coordinación de Evaluación y Seguimiento. Y según hablaba yo con el coordinador, me establece que en el cuarto trimestre se estará cubriendo este déficit de este trimestre y complementando el 100% de las metas anuales programadas. En cuanto al programa 2, señalar de los que tienen falta de cumplimiento está la meta 2.2, celebración de sesiones
en instituciones educativas. Se tenían 3 programadas, se llevó a cabo 1. Llevamos 5 acumuladas en el año, de 7 programadas para todo el año, nos faltarían 2, que he visto con el coordinador de capacitación y difusión, estaría agendando 2 sesiones de este pleno en instancias educativas para cumplimentar la meta al 100%. En cuanto a la meta 2.3 de aprobación de propuestas de recomendaciones y exhortos derivados de incumplimiento de los sujetos obligados en cuanto a la información que tienen que hacer pública de oficio, había una meta programada para este trimestre, no se llevó a cabo. Sin embargo, se está orientando para el mes de diciembre cumplirla, según se reporta. En cuanto a las metas de la Secretaría Ejecutiva, están rebasadas del 2.4 al 2.7 de las acciones con esos numerales. Me voy a la que no se cumplimentó al 100%, que es la 2.12 de asuntos jurídicos, seguimiento a resoluciones emitidas por el Pleno. Había 41 programadas, se cumplieron 38, el 93%. Sin embargo, cabe señalar que en el acumulado anual hemos rebasado la meta anual, tenemos el 118% y todavía falta el último trimestre, con lo cual estaríamos rebasando por mucho. Esto obedece a que la ciudadanía pues, ha sido mucho más activa en presentación de recursos de revisión y denuncias públicas sobre información que de oficio debería estar publicada. Por lo demás, todas las acciones que están dentro de la Coordinación de Asuntos Jurídicos fueron cubiertas por arriba del 100% en todas las acciones, salvo la que acabamos de mencionar. En la Coordinación de Evaluación y Seguimiento hay una acción, la 2.19, validar los sistemas que instalan los sujetos obligados para la recepción de la solicitud de información. Había una acción programada, no se llevó a cabo. Sin embargo, esto tiene que ver con la inminente instalación de la plataforma nacional, con lo cual es innecesario el estar validando sistemas o provocando que los sujetos obligados inviertan en el desarrollo de sistemas que van a quedar obsoletos con la entrada de la plataforma nacional, que será obligatoria para todos los sujetos obligados. Por lo cual, en el paquete de modificaciones programáticas se está proponiendo la cancelación. Esperamos que el Congreso está por resolverlo en aprobación, así lo entendemos, según lo que hemos investigado, y con esto pues estaría cancelada. De momento se presenta un incumplimiento, sin embargo, al nulificarse, de ser así, quedaría esto subsanado. Por lo demás, todo el resto de las acciones de la Coordinación de Evaluación y Seguimiento están cumplidas conforme a lo programado. En cuanto a la meta, el programa 3 de Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros, comentar que con la Coordinación de Administración y Procedimientos se cumplieron cada una de las acciones que están programadas, que ustedes tienen en su poder, y solamente la 3.4, actualización de registro y archivo de inventario de bienes muebles. Estaba programada una acción para este trimestre, no se pudo llevar a cabo, sin embargo se llevaría a cabo en el 4º trimestre, ahora en el mes de diciembre, con lo cual cumpliríamos al 100% con la meta programada anual. Ya se llevó a cabo una en el primer trimestre, con esta que se llevará a cabo en diciembre estarían cumpliendo las 2 metas programadas. En cuanto a la acción 3.9, capacitar a los servidores públicos del instituto, había 2 acciones para este trimestre, se llevó a cabo una. Anualmente está una meta de 3, llevamos esta acumulada y se pretende para este último trimestre del año, noviembre y diciembre, tener 2 capacitaciones internas de parte de la coordinación en materia de normatividad administrativa, con lo cual se estaría cumpliendo con la meta. En cuanto a la programa 3, meta 2, vigilar y fiscalizar la operación del instituto, están cumplidas la meta 3.11, la meta 3.13, no así la meta 3.12, estaba una acción programada y esta se está
por llevar en el cuarto trimestre para cumplimentar la meta anual. Y el 3.14 no traía meta programada, sin embargo se llevó a cabo una acción en este trimestre y anualmente ya está cubierta al doble de lo que se había programado. De manera rápida y resumida, son esas las acciones que presentan una variación en relación con lo que originalmente está programado y autorizado y comprometido, y que en la gran mayoría de ellas, y viéndolo con cada uno de los coordinadores responsables del área, están reorientándose para el cuarto trimestre, subsanar lo que faltó de cumplir. Aquí cabe señalar que bueno, no tenemos la Secretaría Ejecutiva, y en el área ahí se dio la información por quienes han estado en funciones. Sin embargo, pues el compromiso lo deberá asumir quien esté ya como titular. En el área jurídica, Vanessa sí estuvo atendiendo ahí la información correspondiente, y esto fue de la mano de las explicaciones y demás para estructurar también el POA 2016, donde a partir de algunos incumplimientos de este trimestre se ve la necesidad de hacer los ajustes correspondientes en el 2016 con nuevas acciones, con eliminación de algunas de estas por no ser estas funcionales ni las adecuadas para poder estar reportando el desempeño de cada una de las coordinaciones. Es cuando estoy a sus órdenes, señor presidente. Muchas gracias. Consejero, si tienen comentarios, por favor. No, ninguno. Gracias. Ninguno. Comentarios, por favor, coordinador. Gracias, David. Pase a votación este punto de orden del día. Entiendo que tiene una complementación. Es el mismo. Gracias. A la orden, Carlos. permiso. Adelante. Se le concede el uso de la voz a Irma. Buenas tardes, consejeros. Continuando con el inciso B relativo a la presentación y en su caso discusión y aprobación del avance correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2015 en los numerales 2, 3 y 4, puesto que el numeral 1 lo expuso el Contralor en cuanto a lo programático, expongo lo siguiente. En el aspecto presupuestal, el avance del tercer trimestre terminado el 30 de septiembre del 2015 cuenta con un presupuesto acumulado de ingresos de 7.487.810 pesos, mismos que han sido recaudados mediante administraciones mensuales en la misma cantidad, quedando un remanente por recibir de 3.012.189 pesos para el trimestre de octubre a diciembre de 2015. En cuanto al avance trimestral al 30 de septiembre del 2015 del presupuesto de egresos, se cuenta con un presupuesto acumulado autorizado de 7.674.500 pesos, mismos que han sido ejercidos en un importe de 6.931.307 pesos, quedando un presupuesto por ejercer de 3.568.692 para el trimestre de octubre a diciembre 2015. Cabe mencionar que en el segundo trimestre del presente ejercicio se presentaron para aprobación una primera emisión de transferencias presupuestales entre partidas del presupuesto de egresos por un monto de 99.970, las cuales quedaron autorizadas en el mes de septiembre e incorporadas en los avances presupuestales de egresos. En relación al aspecto financiero, el estado de situación financiera el 30 de septiembre del 2015 muestra sus activos y pasivos un importe de 1.984.435 pesos, y por otra parte el estado de actividades refleja un superávit de 700.843 pesos del periodo de enero al 30 de septiembre, que es el término del tercer avance trimestral del 2015. En cuanto al siguiente punto de los indicadores de gestión al 30 de septiembre, las 7 unidades ejecutoras que tienen sus indicadores de la siguiente manera. El Pleno tiene 2 indicadores de gestión: Secretaría Ejecutiva 2, Coordinación de Administración y Procedimientos 2, Coordinador de Asuntos Jurídicos 4, Coordinador de Capacitación e Inclusión 2, Coordinación de Evaluación y Seguimiento 3 y finalmente Contraloría Interna 2.
de los cuales el total del porcentaje global de avance de cumplimiento es del 90.14%. Muchas gracias. ¿Algún comentario? No, ninguno. Gracias. Por favor, coordinador, someter a votación este punto de orden del día. Claro que sí, consejero. Se Gracias, somete Irma. en votación nominal por orden alfabético la aprobación del avance correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2015. Estudillo Osuna, Elba Manuela. Aprobado. Postlehueco Abón Francisco. Aprobado. Sandoval López Octavio. Aprobado. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad lo anteriormente expuesto. Gracias, coordinador. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Claro que sí, consejero. El siguiente punto del orden del día serían los asuntos generales, por lo que se enlistaron 2 asuntos generales, uno por parte de la consejera Estudillo y otro por parte del consejero presidente. Es Juan. ¿Lo quieres poner ustedes, consejero? Sí, respecto al punto nada más es la autorización de este pleno para asistir a la próxima reunión del Instituto Nacional de Transparencia, convocada por el Instituto Nacional de Transparencia, en la cual se llevará a cabo la firma de convenio entre el Sistema Nacional de Transparencia y la CONAGU, misma que se acordó en la pasada semana de transparencia, a la cual asistió el consejero presidente. Y otro de los puntos a tratar en esa reunión, que se llevará a cabo el próximo día 6 de noviembre en la Ciudad de México, será la aprobación de las coordinaciones, de las comisiones de la coordinación de los órganos garantes. Pues para lo cual pues considero que el consejero presidente nos emitirá el documento con el voto correspondiente para efectos de elegir la coordinación, sobre todo de órganos garantes, que es lo que nos compete como pleno. Eso es todo. Bien, muchas gracias, consejera. Por favor, someter a votación este punto de orden del día. Si se somete a votación la aprobación para que asistan los consejeros Sandoval López y Estudillo Osuna a la Ciudad de México al evento convocado por el Sistema Nacional de Transparencia los días identificados como 5 y 6 de noviembre. Estudillo Osuna. Aprobado. Postlehueco Abón. Aprobado. Sandoval López. Aprobado. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba la exposición del asunto. Gracias, coordinador. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. El siguiente punto del orden del día es lo relativo al otorgamiento del día el lunes 2 de noviembre que expondrá usted. Gracias, coordinador. Voy a reiterar lo que ya expresé en relación con este punto. Otorgar como día de descanso obligatorio el lunes 2 de noviembre, en virtud de que, como todos sabemos, dentro de la tradición mexicana se encuentra muy arraigada el Día de Muertos, y en vista de que la mayoría de los sujetos obligados del Estado otorgarán a su personal el día lunes 2 de noviembre, se propone ante este pleno el acuerdo de otorgar como día de descanso el día lunes 2 de noviembre a todo el personal del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guadalupe. Lo anterior encuentra fundamento en el acuerdo por el cual se determina el calendario anual de labores para el ejercicio fiscal 2015 del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, en el que, en el acuerdo primero, a la letra dice: de igual manera son días de descanso obligatorio los demás que señale el calendario oficial o concedan las autoridades públicas lo anterior, independientemente de que el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California y los trabajadores convengan en una modalidad equivalente para permitir los descansos o de que se acuerden otros días de descanso obligatorio. Por favor, someter algún comentario. Someter, por favor, coordinador, a votación este punto del día. Si se somete en votación nominal por orden alfabético el otorgar como día de descanso obligatorio para todo el personal del Instituto de Transparencia el día 2 de noviembre, Estudillo Osuna. Aprobado. Postlehueco Abón. Aprobado. Sandoval López. Aprobado. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el acuerdo antes expuesto. Gracias, coordinador. Por favor, haga el conocimiento de la Coordinadora de Asuntos Jurídicos e Inclusiones para que se haga el conocimiento de las partes que intervinieron en los recursos de revisión
y se haga público en el portal de obligaciones de la transparencia de este instituto. Por favor, coordinador, por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Claro que sí. El siguiente punto del orden del día es el punto número 7, el resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. Voy a dar lectura a los acuerdos que se tomaron Adelante, el día de por hoy. Se aprobó el orden del día modificado, como ya se expuso en el desarrollo de la sesión. También se aprobaron las minutas de la segunda sesión ordinaria de octubre, celebrada el día 14 de octubre de 2015, así como de la tercera sesión ordinaria de octubre, celebrada el día 22 de octubre. También se aprobaron los proyectos de resolución, recursos de revisión, en los que 4 se modifica la respuesta y en una se confirma la respuesta. También se aprobó el avance correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2015, así como la autorización en asuntos generales para que 2 consejeros del Instituto de Transparencia asistan a la reunión convocada por el Sistema Nacional de Transparencia el día 5 y 6 de noviembre, así como la permuta o el otorgamiento del día 2 de noviembre como día de descanso para todo el personal del Instituto de Transparencia. Es cuanto, consejero, presidente. Gracias, coordinador. Gracias. Continuando con el siguiente punto del día, se establece fecha y hora para la próxima sesión, jueves 5 de noviembre a las 14:30 horas. Ahí va a haber una cuestión para revisar la fecha, para establecer una fecha en la que se encuentran Sería presentes los 4. Yo propondría que fuera el 4 ya en la tarde, porque tenemos el foro en Tijuana. La podemos celebrar en Tijuana. Debe ser, o el jueves aquí, pero temprano, y ya salir de aquí de Mexicali a México. Eso es otra opción. Sí, se lo dejo a ustedes. Pudiera ser el jueves para tener un poquito más de tiempo si quieren, pero nada más sesionar temprano una vez que se define el vuelo de salida. Y si lo ponemos para el 4 de Tijuana, ya tiene más tiempo. Es que la sesión de México es el viernes, nada más. Tenemos que irnos el jueves. Podemos sesionar el jueves temprano y volar de aquí. Nos largamos el jueves. Pudiera ser, y en caso de que no hubiera un vuelo, lo modificamos. Entonces, en principio dejamos tentativamente la fecha del jueves 5 de noviembre a las 14:30 horas. Siendo las 18:30 horas del día 29 de octubre de 2015, se clausura esta cuarta sesión ordinaria de octubre de 2015 del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California, agradeciendo la presencia de quienes nos acompañaron, así como de quienes nos siguen vía internet. Buenas tardes.